Bueno, pues yo fui diagnosticada en el año 2000, así con lupus, pero antes tuve un periodo de 4 años en donde no recibí diagnóstico de lupus, sino que tuve otro diagnóstico. Y esto es algo muy común en esta enfermedad. Desde el año 2000, cuando recibí mi diagnóstico, hasta la fecha sucedieron muchísimas cosas. Yo publiqué 2 libros, conocí grupos de personas, conocí médicos, médicas, empecé a informarme, empecé a participar en eventos, me volví activista del lupus y después me volví investigadora. Pasé una década, exactamente 10 años, en los que viví en Mexicali cuando me diagnosticaron, creyendo que era la única persona con lupus. No conocía a nadie más, nunca había oído esta enfermedad, entonces era una cosa rara, ¿no? Para mí y para el resto de mi grupo social. Y cuando publiqué el primer libro, que se llama Calva y brillante como la luna, es este. eh, Me invitaron a presentarlo en Buenos Aires, Argentina. Y ahí conocí un mundo amplísimo y conocí a la primera mujer en mi vida, Teresa Catoni, presidenta de ALUA, la Asociación de Lupus Argentina, que tenía una asociación. Y entonces yo dije, wow, o sea, aparte de tener enfermedad, puedes tener una asociación, qué impresionante. Después conocí muchísimas otras personas y al terminar mi doctorado, el doctorado en ciencias del lenguaje, decidí hacer mi tesis sobre el análisis del discurso autobiográfico de personas con lupus como yo. Y me di cuenta que hay muchos grupos que nos ayudan, que nos acuerpan, a donde tú puedes ir a platicar: me siento triste, me siento sola, mi marido me dejó, mi pareja no me quiere tocar, porque todo eso sucede. Me corrieron del trabajo, por ejemplo, o no sé qué pasa con mi cuerpo, pero hay pocos espacios para la investigación cualitativa con una perspectiva humanística de lupus. Entonces, es así como nace CETLU. CETLU nace con esa inquietud. Una, de poder trabajar en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales y humanas. Y dos, impulsar iniciativas de ley y el desarrollo de políticas públicas en materia de lupus. Nosotras somos, y digo nosotras porque de cada 10 personas con lupus, 9 somos mujeres. Esta es una prevalencia mundial. Entonces nosotras, está bien decirlo, nosotras necesitamos ser vistas desde muchos aspectos. Necesitamos ser revisadas a lo largo de nuestra historia, desde la infancia hasta, por ejemplo, el climaterio, la menopausia, la vejez. ¿Qué pasa con nosotras desde el ámbito psicosocial? ¿Cómo somos más allá de los análisis clínicos? El lupus es una enfermedad no contabilizada para el Estado. El Estado no sabe cuántas personas vivimos en México con lupus ni en dónde estamos, entonces por consiguiente no existimos. La urgencia viene planteándose desde el año 2015 y aún más atrás, desde 2004, a través de grupos e iniciativas de personas como yo que decidieron empezar a acercarse a las cámaras y decidieron empezar a buscar que se nos contabilizara o que tuviéramos acceso a tratamientos y medicamentos de salud, que en México, igual en la región latinoamericana, uno de los principales problemas es que hay muy pocos médicos y médicas, reumatólogos, que son los que nos atienden, especializados en lupus. De por sí hay pocos reumatólogos y reumatólogas a nivel región latinoamericana y en México. Y en México se concentran en su mayoría en las grandes urbes, es decir, si tú vives o estás cerca de la Ciudad de México o de Nuevo León, por ejemplo, o de Guadalajara, estás súper bien. Si estás en Puebla, estás bien. Pero si estás en Chiapas, si estás en Oaxaca, si estás en Guerrero, si estás en Tamaulipas, entonces ya hay problemas de acceso a servicios médicos especializados, a medicamentos y a médicos especializados. Y en el caso de las mujeres, el lupus suele presentarse, y estos son datos clínicos, en la edad reproductiva. Sin embargo, hay mujeres, ayer se acercó una con nosotros, me dijo, tengo 65 años y me acaban de diagnosticar lupus hace 2.
Es decir, el lupus se conoce como la enfermedad de las 1000 máscaras porque, y voy a citar al doctor Bernardo Ponce Estel, que es el presidente de GLADEL. GLADEL es el Grupo Latinoamericano de Estudios de Lupus, porque el lupus tiene más de 100 distintas manifestaciones. Eso quiere decir que a ti te dará de alguna manera y a mí de otra, y a mí se me verá en la cara y a ti en las mucosas, a mí se me caerá el cabello y a ti te dolerá el riñón, ¿no? Es decir, es diferente y los tratamientos son diferentes. Y el periodo de vida en el caso de las mujeres también va variando. Es interesante también ver que en el caso de los hombres ellos suelen sufrir más. ¿Esto por qué? No sabría decírtelo. ¿Por qué somos más mujeres que hombres? Tampoco sabría decírtelo con exactitud, porque se continúa estudiando. El diagnóstico es un problema a nivel América Latina y en México también. Eso es uno de los mayores énfasis en donde se pone toda la divulgación y la formación en el ámbito médico y en el ámbito social. El diagnóstico está catalogado que puede suceder en nuestro país y hasta 4 o 6 años tú tardas en recibir un diagnóstico. En mi investigación, la gente se refiere al diagnóstico como la odisea diagnóstica. Esto también lo dice el doctor Mario Cardiel, quien está en Michoacán y pertenece a GLADEL. Y la gente también habla de que el diagnóstico es terrible porque no encuentras médicos especializados sí así en todos lados. Entonces es muy difícil que la enfermedad sea diagnosticada. Tienes que hacer muchos análisis, a veces de tu propia bolsa y a veces, si tienes suerte, en el servicio público, si estás registrada en el IMSS, en el ISSSTE. Saqué un estimado sobre lo que yo gasto como persona con lupus, porque hay estimados en Estados Unidos, pero no corresponden a nuestra realidad. Yo hice mi doctorado con una beca de CONACYT. En esa beca inicialmente me daban 11,000 pesos. Bueno, yo me gastaba absolutamente los 11,000 pesos simplemente me tengo que hacer estudios cada 6 meses. Entonces, hacerme mis estudios generales, y eso que los hago en uno de los laboratorios que son muy criticados, pero los más baratos hoy en día en México, ahí los hago, me cuestan 6,000 pesos más o menos. Eso más la consulta. Ahora, yo debo decir, y eso solamente en cuanto a lupus, no estoy hablando en cuanto al ojo. Tengo la suerte de que voy al Hospital de la Ceguera en México, que es una fundación, pero también hay que pagar, ¿no? Entonces, a donde vayas hay que pagar. Y hay algo interesantísimo en el caso de lupus. Aproximadamente hay una treintena de grupos y asociaciones y fundaciones en México. Grupos quiere decir grupos de Facebook, ¿no? Ahí tú te metes y encontrarás muchísimos grupos de Facebook. Y las medicinas son muy caras, las que yo llevo son muy caras. Solamente una aciatropina vale 1,600 pesos la caja, ¿no? Pero tomo 4 diferentes. Antes tomaba otras 2 más, van cambiando, ¿no? Ahora tomo nuevas. Este promedio más o menos es un gasto también de unos 5,000 pesos al mes de puras medicinas. Se acaba de publicar en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que modifica la Ley General de Salud, que se llama Por los Derechos de las Personas con Lupus, en donde estamos pidiendo, entre muchas otras cosas, esto, que se nos cuente, que haya un censo desde el Estado. 2, que haya impulso en la investigación. 3, que ese censo se vincule con el Registro Mexicano de Lupus, que ya existe en Juriquilla, Querétaro, y que es una iniciativa que nace de un grupo de científicas y que requiere ser observada. Y 4, que no haya discriminación en ningún espacio, mucho menos en el laboral, porque somos capaces de trabajar cuando tenemos las condiciones.